Contamos con la muy significativa presencia del doctor Jorge Toro. Él es director de la Unión Nacional de IPS. Bienvenido, doctor Toro. Tenemos una audiencia importante de las personas que están trabajando en el Congreso, con los ponentes, con los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, asociaciones de usuarios, en fin, tenemos un muy buen auditorio, de manera que bienvenido y la visión de las IPS. Gracias. Bueno, Ricardo, muchas gracias, Paula, muchas gracias a SEMI como gremio de proporcionar estos espacios de diálogo y de reflexión. Un saludo muy, muy especial a todos los que nos acompañan, a todas las personas que tenemos hoy conectadas en este encuentro y en esta muy buena conversación del sistema. Ahí tenemos la posibilidad de tener tanto asociaciones de usuarios, eso me gusta muchísimo que estemos hoy conectados, porque quiero iniciar mi intervención diciendo, desde el inicio de este gobierno se plantea que la reforma está pensada y estructurada para beneficio y para garantizarle al usuario el real acceso a los servicios de salud. La gran discusión se ha centrado en que tenemos aseguramiento, pero no tenemos acceso. Y en el acceso, pues obviamente entramos en un ejercicio de poder entrar a definir que si el acceso es real o no es real. Y entonces aquí, por eso le hago un saludo muy especial a todas las asociaciones de usuarios para que podamos entrar a establecer claramente cómo podemos generar una dinámica que nos permita entender que esta discusión debe estar centrado en ellos, en los usuarios. Agradezco la intervención en este momento de la persona que habló de la Asociación de Usuarios, de la nueva EPS, la de Famisanar, y quiero presentarme. Nosotros como gremio somos una unión de IPS de Colombia, somos 380 ya IPS, con presencia en 19 departamentos, en especial en los departamentos de lejana cercanía a nivel central, que le permite nosotros poder acompañar y respaldar a estas IPS. Hoy quiero centrarle y entonces empiezo una reflexión a las UTLs y a las personas que asesoran a los parlamentarios, y es entrar a definir algo antes de poder empezar una discusión. Hoy las noticias y diríamos que los medios de comunicación nos despertaron diciendo que la reforma está en cuidados intensivos con diagnóstico reservado. Y eso quiero decirlo porque hoy es diríamos con que empezaron los medios de comunicación a definirnos hoy el tema de la reforma. Pero mientras se surte la reforma, quiero hacer un llamado muy especial a las UTLs para que le puedan comentar a sus honorables parlamentarios y senadores lo que nos está pasando en el día a día. Esta incertidumbre de mientras se discute la reforma, mientras se aprueba la reforma, desde el momento que se radicó el proyecto de ley y antes, especialmente de las discusiones, cuando no teníamos proyecto de ley, estábamos en una discusión netamente de tesis, estábamos en una discusión netamente de postulados y de objetivos. Una vez radicada la ponencia, entramos a una discusión netamente, ¿cierto?, de ya un articulado que nos dejó muy preocupados, que efectivamente, como decimos, tenemos bastantes temas en los que compartimos como reforma, pero también hay unos temas que como prestadores de servicios de salud nos dejan muy inquietos y muy preocupados. Entonces, mientras se surte la demanda, la discusión de la reforma, están pasando situaciones muy complejas en la prestación de los servicios. ¿Por qué? Lo han dicho mis antecesores en las intervenciones. Desde el momento mismo que empezó la discusión de la reforma, todos los usuarios empezaron a demandar a nosotros como prestadores de servicios de salud y a las EPS la urgencia de la atención en sus patologías y en todo lo que estuviera programado superior a un tiempo de espera. Esto nos ha aumentado terriblemente, diríamos, la necesidad y la carga de uso que el usuario mismo está queriendo que rápidamente le solucionemos su cirugía programada, que rápidamente le hagamos sus exámenes
que viene tramitando, que rápidamente le entreguemos medicamentos, que rápidamente podamos solucionarle, diríamos, a todo su contexto de salud, y esto ha demandado la carga de uso de nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud. Eso es una realidad. Sumado a eso, también la contextualización de lo que nos está pasando ahorita es lo que es el flujo de caja que nos está poniendo en grave situación en la operación. Hoy, lo vengo diciendo ya 3 foros anteriores, muchos de los proveedores nuestros nos están exigiendo el pago anticipado, y esto estoy hablando para la alta tecnología, cuando pacientes de alta tecnología de 4.º nivel de complejidad, en especial en estas patologías supremamente costosas, que debemos de atender al usuario en el tema de medicamentos, en el tema de insumos y dispositivos médicos. Y ponía un ejemplo en esta semana para poder adelantar una cirugía supremamente compleja, ¿cierto? De trauma, el proveedor de osteosíntesis, el proveedor de tecnología, prácticamente nos está exigiendo que si no les pagamos en efectivo o rápido un anticipo interesante de todos los insumos para esta cirugía, no nos despachan los insumos. Así está, eso por la incertidumbre, en el sentido de que no nos quieren seguir fiando o que no quieren seguir generando una cartera alta en lo que tiene que ver con todo este proceso de logística y de tema de tratamientos, que está poniendo en riesgo la prestación, está poniendo en riesgo la atención de los pacientes. Entonces, mi primer llamado es a las UTLs que puedan generar de que efectivamente en este proceso ya estamos en riesgo en la prestación de los servicios de salud en virtud de esta dinámica. Nosotros los prestadores, una vez se anuncia la reforma y dicen que el sistema de aseguramiento actual, donde tenemos las EPS, tienen un periodo de transición de 2 años, esto es como decirle, ¿quién le sigue facturando a una entidad que por norma está diciendo ya que se va a acabar? Entonces, muchas de las IPS han optado por contraerse, ¿cierto? Y no seguir generando una facturación y no seguir prestando servicios, diríamos, no queriendo decir con esto que estamos cerrando servicios, pero sí nos genera una gran preocupación seguir todos los días en cada segundo, porque nosotros cada segundo, lo decía la doctora Paula en la intervención anterior, cada segundo se está generando una atención en salud, se está generando una intervención, y esto está generando una cartera que para nosotros los prestadores nos está generando una incertidumbre. Nos están obligando prácticamente a seguir prestando unos servicios de salud donde hay una gran incertidumbre en el futuro, donde hay una gran incertidumbre propiamente dicha para el manejo mismo de la prestación de los servicios de salud. Nos genera una gran inquietud ya entrando técnicamente en el proceso de reforma y en la ponencia, ¿cierto? El debate mismo de la transición. Antes de cualquier ejercicio, yo creo que y esto va para las UTLs, la transición el proceso de transición, si es que avanzamos en la ponencia actual y en la radicada, es bien cierto que hay 2 ponencias adicionales, al día de ayer ya radicó el Partido Liberal otra ponencia, donde efectivamente, mientras se surte ese proceso de discusión, el periodo de transición sí debe quedar muy claro, el proceso de transición en la actual ponencia no es un tema claro. En este momento no tenemos los cómo. Yo creo que es muy importante que el país sepa cómo va a ser el cómo, que nosotros los prestadores, yo le digo a la gente, las CPS, independiente de las clínicas que tienen como integración vertical, ¿quién garantiza el verdadero acceso? No el aseguramiento, el acceso a los servicios de salud lo garantizamos nosotros los prestadores de servicios de salud, que son a través de nuestra red de IPS, somos los que efectivamente atendemos. Mucha gente decía en términos anteriores, en días anteriores, que el usuario confundía el término IPS con EPS, y la angustia que pudiera tener el usuario era de que se fueran a acabar sus IPS. Y de pronto sí, puede ser una preocupación que puedan tener hoy directamente los usuarios del sistema, y es que se puedan acabar las IPS donde los atendemos.
pues podemos también estar en este riesgo de que muchas de las IPS ante esta incertidumbre pudieran estar en un proceso de pensar, hoy está frenado todo el tema de tecnología, de inversión en tecnología. Muchos de nuestros eh, gerentes y socios de IPS tienen frenada la inversión. Había proyectos de crecimiento, había proyectos de expansión que hoy están quedados, ¿cierto? Están quietos porque dijimos es preferible no invertir en este momento para ampliar tecnología, para ampliar servicios, para ampliar portafolio, por la incertidumbre misma que nos genera todo este proceso de la reforma. Esta era como la contextualización, este era como el tema que quería decir antes de empezar a hablar de la reforma. Para hablar ya de la ponencia, pues obviamente a mí me correspondería hablar sobre el capítulo quinto y el capítulo sexto, y es interesante cómo que podamos plantear, cuando hablamos de prestación de servicios de salud, que es el capítulo quinto, la ponencia se queda supremamente corta, solamente está hablando del proceso de transformación de los hospitales públicos. Y hoy en el sistema por red son 11.000, casi 600 prestadores de servicios de salud de carácter de IPS que están registrados en el REPS, y de los cuales de los 11.000 apenas casi 1.000 son hospitales públicos. Estamos hablando casi que el 90% de la prestación de los servicios de salud de baja y alta complejidad está en cabeza hoy, ¿cierto? En el tema de la red privada. Y la ponencia no habla de nosotros, no habla cuál va a ser el mecanismo de apoyo, de respaldo, de acompañar a la red privada. Nosotros también tenemos muchos inconvenientes en la operación, también tenemos muchos componentes en el ejercicio de cómo crecer. A mí me hacían una pregunta una vez en un foro, bueno, ¿y ustedes los privados por qué no están ubicados en los departamentos donde la red no es sino un público? Y nosotros tendríamos que contestar en ese momento que nosotros los privados no hemos llegado, la concentración de las IPS, si bien es cierto, somos 11.400, diríamos que la gran concentración está en las ciudades capitales y en las ciudades intermedias, pero es bien válido que en los municipios de más de 50.000 habitantes, 60.000 habitantes, pudiera haber una red privada de mediana y alta complejidad que le pudiera dar solución a esa población, y esa población no tuviera que trasladarse a otras ciudades capitales de su departamento o a ciudades capitales de departamentos vecinos y mucho más lejos, para que sea resuelta su situación de salud. Y no lo hacemos pues por las debilidades mismas que ha tenido el modelo, por el tema de que no se nos garantiza pues la contratación y que no se nos garantiza efectivamente el tema del reconocimiento y pago. Entonces, en ese capítulo quinto, sí le diría yo mucho a las UTLs que hay que incluir, ¿cierto? Que nosotros también somos prestadores de servicios de salud, que efectivamente requerimos que en esta parte de prestación de servicios de salud podamos generar un articulado y una posición de cómo va a ser el acompañamiento del Estado en este proceso de reforma, en todo el tema de la prestación de los servicios de salud desde la óptica privada, que representamos, como digo ya, casi el 90% de la capacidad instalada hoy en el país. Y para detenerme un poco en el tema de los hospitales públicos, para nadie es un secreto, y lo he dicho también en otros escenarios, cómo opera un hospital público hoy, de alta nivel de complejidad y de mediana complejidad. Prácticamente los servicios de alta tecnología, los servicios de prestación de servicios de esos hospitales públicos son operados por nosotros los privados, no son directamente de inversión, no son directamente, el talento humano no es directamente contratado por el hospital público, la tecnología, sobre todo la tecnología biomédica que está ubicada en estos hospitales públicos, hoy es de nosotros los operadores privados, bien sea de especialistas o bien sea de IPS que operan en los hospitales públicos. Y ese tema hay que decirlo, ese tema hay que estructurarlo. Entonces, ahí habría que pensarse en un modelo distinto de operación del hospital público, sabiendo que tiene una alta inversión y tiene un alto porcentaje en su operación como hospital público del ejercicio privado. En ese orden de ideas, ahí le falta a la ponencia ese poder establecer ese mecanismo de cooperación conjunta en la operación, de diálogo conjunto en la operación, que le permita un acompañamiento tanto al privado como al público, y se le dé garantía al privado también que opera. Hoy muchos de los operadores privados
que atienden en hospitales públicos tienen unas altas carteras, tienen una generación de incertidumbre alta para poder continuar en estas instituciones y no me negarán decir muchos de los usuarios que estamos ahorita que tienen que ser atendidos en hospitales públicos que en un momento determinado se les interrumpe su tratamiento en el hospital público porque el operador privado que atendía en ese hospital público se retiró del hospital o le cancelaron el contrato o le quitaron el contrato. Y esto nos sucede cada 4 años cuando hay cambio de gerentes. Entonces, ahí en el capítulo mismo de prestación de servicios de salud, no es solamente un capítulo que deba pensarse para las instituciones prestadoras de salud de carácter público. Nosotros tenemos un ejercicio bastante complejo y es que tenemos una cartera liquidada de las EPS liquidadas que hoy están poniendo en jaque la operación misma de los prestadores que pudiera pensarse que debe tener la ponencia, que no lo contempla. La ponencia no contempla en prestadores de servicios de salud. Yo he dicho siempre, debemos de hacer en el tema de prestadores de servicios de salud, debemos hacer un corte de cuentas y que la ponencia contemple, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la cartera histórica? Hemos pedido, el presidente se comprometió con nosotros, el gobierno se comprometió con nosotros en que se iba a pensar, en que la ponencia iba a contemplar el fondo de garantías para el sector prestador, que pudiéramos generar un fondo que se ha dicho en muchas oportunidades, que se ha pensado en muchas oportunidades, para garantizar el pago de la cartera de las entidades liquidadas. Cuando una EPS se liquida, como antier se liquidó Ecopsus, Ecopsus se lleva en ese proceso de liquidación casi $500 millones de cartera, que esta cartera que representa para los hospitales públicos como para los hospitales privados. Entonces, si bien es cierto, hay que hablar de plata, yo siempre he dicho, desafortunadamente, todo termina en números, si diríamos que la ponencia no contempla ese escenario. Pensemos, pasa la reforma como está, pasa estructurado, está la liquidación de las EPS o que, como decía la doctora Paula, es un cambio estructural, no es simplemente es pasar de un día de una operadora al otro. ¿Cuántas dirán no nos interesa quedarnos operando como lo plantea la reforma? Hoy la cartera hoy, ¿cierto? Diríamos contable, conciliada entre EPS y IPS, estaría alrededor casi de 18 billones. Y hay una diferencia grande entre la cartera que no está por circular 030, porque para nosotros los prestadores la cartera es casi alrededor de 28 billones de pesos. Entonces, sí debe contemplar la ponencia, una parte en este tema de prestadores, lo que tiene que hacer un saneamiento. ¿Qué va a pasar con la cartera una vez aprobada la reforma con la cartera antigua? Ojalá pudiera pensar que el gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda pudieran prácticamente decir que sí se va a generar unos recursos. Nosotros no estamos diciendo, y los prestadores, que prácticamente el gobierno nacional tiene que destinar a través del presupuesto general de la nación de una vez, ¿cierto? Todos los recursos de la cartera, de los billones que representa la cartera en el caso que pase la reforma. Pero sí tenemos que tener claridad a los prestadores que si pasa la reforma, este fondo en 1, 2, 3, 5 años pudiera estar garantizando el pago, ¿cierto? Porque el gobierno nacional destinará los recursos, generará la dinámica para que el gobierno nacional pueda destinar los recursos. Entonces, sí le digo sobre todo a las personas de las UTLs, que pudieran en este momento pensar en ese escenario de que efectivamente se contemple esa posibilidad de la reforma. Entonces, en el segundo capítulo, las redes integradas integrales de atención. ¿Quién no podría estar de acuerdo con eso? Nosotros los prestadores estamos muy de acuerdo en que efectivamente debe haber la conformación de unas redes integradas integrales de atención, pero nos generan muchísimas inquietudes la conformación de esas redes y la estructura de la operación de esas redes, ¿cierto? Si bien es cierto, es una responsabilidad que le van a otorgar al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud, como está redactada la norma, lo único que tiene es la posibilidad de habilitar esa red, o sea, quiere decir que va a ser un ejercicio interesante para la red, pero entonces me devuelvo a que antes de construcción de la red integrada integral de atención, se van a hablar sobre las regiones de salud, esa posibilidad que tiene el gobierno, que lo plantea la reforma, de estructurar una región, ¿cierto?, de salud en el país,
que va a ser construida de acuerdo a unas variables que las contempla la ponencia, y ahí se van a establecer cargas de uso, perfil epidemiológico, carga de enfermedad. Y entonces yo le digo a las UTLs, hoy las secretarías, tanto departamentales como distritales y municipales de salud, no cuentan, primero, con una cantidad de personas que requeriría poder desarrollar esta dinámica. Segundo, las capacidades técnicas y operativas de las secretarías departamentales y territoriales de salud. He tenido la oportunidad de estar en uno de esos cargos, y cuando uno está sentado como secretario territorial de salud, tiene muchísimas limitaciones en la operación, en departamentos supremamente grandes. Y no qué decir de los municipios de sexta y quinta categoría, que son universo casi de la estructura territorial del país, donde ni siquiera existe la figura de secretario de salud municipal, porque no hay la posibilidad de tenerlo en la estructura, y lo que tienen es que le encargan a un secretario de otra área la posibilidad de que desempeñe ese tema. Entonces, en esa estructura de región, sí, Doctor Toro, 5 minutos más, por favor. vale, perfecto. Entonces, Gracias. en ese ejercicio de la construcción de, la, de, la, de las redes, nos genera esa planeación de la región territorial, la planeación misma de la conformación de la estructura de las redes a nivel de los entes territoriales, su operación, su gerenciamiento. Tendríamos también mucha inquietud con el tema que se planteó por los dos ponentes anteriores, y es en el artículo 80. Uno diría que como prestador, ¿cómo se le va a preocupar si usted va a poder facturar todo? Sí, pero es que también tenemos que pensar como prestadores en la estructura sistémica del modelo. No podemos, así como puede haber IPS muy responsables, muy buenas, también puede haber otras que no lo hay. Y tener la chequera abierta de solo facturar sin ningún tipo de control de gestión de riesgo financiero y de gestión de riesgo clínico podría poner en riesgo el efecto sistémico del modelo y entrar rápidamente en quedarnos sin recursos. Pero ya para terminar, quiero decir claramente que es muy importante que podamos pensar que a la ley le falta un tema de lo que tiene que ver con talento humano un poco más fuerte, más consolidado. La reforma, como está planteada, no soluciona un componente de oportunidad. La oportunidad, si bien es cierto, está dada por el déficit de talento humano de todas las especialidades. Eso no lo soluciona la reforma y como está planteada. Y en ningún momento la reforma plantea lo que debe ser estructural entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para que nosotros los prestadores podamos contar con toda la oferta de especialistas, especialmente de médicos, para poder garantizar, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos, todo el componente del sector salud, para poder garantizar que se atienda a toda la población. No contempla la reforma, ¿cierto?, un capítulo propio del componente de medicamentos y dispositivos médicos. Ahí me preocupa cómo está planteada el tema de la distribución de los medicamentos, el tema cómo está manejado, que nos pongan a nosotros los prestadores también a ser distribuidores de medicamentos en un escenario que todavía no es claro en la reforma, en el planteamiento. No contempla la reforma un capítulo expreso que hable sobre tecnologías en salud, ¿cierto? Telemedicina, todo el tema de la telesalud, la reforma, y lo he dicho en otros escenarios, debe contemplar y el país debe armonizarse a lo planteado por la Organización Mundial de la Salud, donde tenemos hasta el 2025 para que todos los países podamos articularnos a la tecnología. No podemos pensar que que un mundo que gira alrededor de la virtualidad, que gira alrededor de las TICs, y en especial todo lo que se ha avanzado en el mundo, y Colombia tiene experiencias muy exitosas en temas de tecnologías en salud y de telesalud y telesperticia, que el proyecto no contemple un capítulo donde se pueda permitir, la doctora Paula lo decía ahora, la única posibilidad que tendríamos para que el país garantice acceso efectivo a los servicios de salud en regiones muy apartadas, en regiones donde efectivamente ni hay la infraestructura, ni hay el talento humano, porque yo puedo generar la infraestructura. El Estado y el privado pueden generar y ir y construir infraestructura en las ciudades y en los pueblos pequeños y en los corregimientos.
pero será necesario cuando tenemos la posibilidad de contar con tecnologías de información y las comunicaciones que pueden facilitar en muchas especialidades la oportunidad y la accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, genero. Para las asociaciones de usuarios, sí tenemos que hacer mucha reingeniería. Ustedes están muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo y esto lo he planteado yo. Nosotros los prestadores tenemos que apuntarle a la humanización de los servicios, tenemos que apuntarle más a la calidad, a la accesibilidad y a la prestación de los servicios con gestión de calidad. Se han propuesto mecanismos para ello. Eso debe ser el gran reto de nosotros los prestadores, humanizar la atención, que la atención llegue a escenarios de mayor humanización, de mayor participación del usuario y su familia en todo el proceso de atención. Esas serían como mis grandes reflexiones a este escenario. Gracias, doctor Jorge Toro. Muy importantes conceptos. Vamos a abrir un tiempo breve de preguntas. Quizás yo arrancaría con la siguiente, doctor Toro. Al comienzo de su intervención tú hablaste de la incertidumbre que hoy tenemos alrededor de los temas de salud, dados los anuncios de reforma, etcétera, un sistema estresado, quizás si me permite esa expresión. ¿Tú le puedes poner un poco de números, un poco de aterrizar este proceso de incertidumbre, cómo se ha vivido, cómo se está viviendo en las IPS? Pues sí, no, diríamos que en el tema de números, pues obviamente es un proceso sistémico. En este momento hay una cartera que les están debiendo a las CPS y diríamos, cíclico. Si las CPS que le pueden estar girando la compensación mensual, Ricardo, y el ejercicio, pero hay todavía unas deudas de prestación de servicios, sobre todo de presupuestos máximos, que en este momento nosotros como prestadores pues atendimos esas pacientes y es una cartera que hoy el sistema nos está debiendo a nosotros, ¿cierto? Entonces esto es un tema, diríamos, cíclico. También tenemos un problema, usted lo ha oído, el tema de la escasez de medicamentos en el país, ¿cierto? Esto ha sido una discusión que ha trascendido y hay muchas, diríamos, muchas tesis. Hoy están queriendo ya decirnos que nosotros los prestadores no compramos medicamentos y entonces no los estamos atendiendo. No es que no queramos comprar, es que la industria farmacéutica en algunos casos nos está diciendo, si no me pagan efectivo, no le despacho. Entonces, de pronto puede haber medicamentos, pero lo que pasa es que no hay la caja para salir a comprarlos, Ricardo. Bien, entendido. Tenemos una mano levantada. Aquí reconozco a Diego Álvarez. Diego Álvarez, tienes una intervención. Adelante. Buenos días. Buen día, adelante. Quería hacer una pregunta, digamos, frente al conglomerado de lo que venimos haciendo, tanto en la parte privada como ante los otros panelistas. ¿Ustedes creen que esta es la reforma a la salud que necesita el país? ¿Y qué se piensa cuando ha habido un manejo por parte de las EPS de los techos presupuestales, presupuestos máximos, que debería de ser un pago anticipado, y esos pagos anticipados no han sido girados a la red? Entonces, creería que con este proyecto de ley logramos subsanar o encaminar la salud que necesita hoy el país. Bueno, muchas gracias por la pregunta y va supremamente válida. Para nosotros los prestadores, desde la misma conformación del sistema, yo siempre lo he dicho, es un sistema que funciona a lo fiado. De los pocos modelos de comercio en el mundo que funciona a lo fiado, porque hoy nosotros prestamos servicios de salud y la cartera está rotando una, dos y en el mejor de los escenarios 3 veces al año, que eso no debiera de funcionar de esa forma, porque todo negocio, yo compro, yo pago, ¿cierto? Hoy teníamos la oportunidad, bien sea en plan de desarrollo, bien, y en eso están muy de acuerdo todas las EPS, del giro directo. Si nosotros logramos que el giro directo efectivamente sea una realidad, y por eso vamos a empezar esta semana en la discusión de plan de desarrollo, que se vuelva a revivir el artículo del giro directo, porque si bien es cierto, no pasa la reforma, pudiéramos tener en plan de desarrollo la figura del giro directo, y eso sí que nos daría una dinámica distinta en la operación del sistema.
A la pregunta si esta es la reforma que requiere el país, el gran consenso es que el país sí requiere de una reforma, que el país sí requiere de unos ajustes. Son 30 años de operación y en 30 años de operación han evolucionado el mundo entero en diferentes metodologías y hemos cogido vicios también. Entonces esos vicios hay que corregirlos. Entonces sí se requiere una reforma, obviamente que sí se requiere una reforma, pero una reforma concertada y que no genere un daño sistémico, ¿no? Bien, Diego Álvarez, tienes que abrir el micrófono, por favor. Adelante, Diego Qué pena, Álvarez. qué pena, no. Mi pregunta iba enfocada a lo siguiente. O sea, a mí me parece que el sistema en Colombia en el papel está bonito, pero en el devenir diario no. ¿Por qué? A mí me parece un despropósito, por ejemplo, que en el sistema de salud no le demos ni siquiera la validez a la factura que tiene el Código de Comercio pagadera 30 días. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque resulta de que la UPC se paga de manera anticipada. Entonces las CPS reciben el dinero anticipado, lo voy a poner por ejemplo, reciben la UPC de enero, prestan servicios, las IPS prestan servicios en enero, los facturan en febrero y escasamente cuando han pagado algo lo pagan en marzo, es decir, hacen un abono cuando es muy rápido, hacen un abono como a los 60 días. A partir de allí ya pasamos a 90, 180, 360. Entonces me parece que es un fiado eterno y que desvirtuamos cualquier tiempo de la validez de la factura. Peor aún el manejo que le están dando a la otra fuente de financiación. Porque si miramos la segunda fuente de financiación, que son los techos presupuestales o presupuestos máximos, pues esos todavía son más criminales, porque esa fuente de financiación fue hecha para pagarla de manera anticipada. Y hoy en día las EPS la manejan a pago vencido y extremadamente vencido, porque esa fuente de financiación igualmente la están utilizando para pagarle a la red prestadora 180 o 360 días cuando esa fuente de financiación fue creada para hacerlo de manera anticipada, es decir, cuando se factura se debería estar legalizando un anticipo, pero ese no es el manejo que se da hoy en día. Hacia eso era Gracias. que iba mi pregunta. Adelante, doctor Toro. Si No, quieren, pues, Jorge, Paula, yo sí, meto la cucharada. Paula, sí, Creo que sí, esa era más contesta, eso fácil. te iba a decir, contesta tú primero y después contesto yo. Adelante, Paula. Diego, pues muchas gracias por la pregunta porque yo creo que permite hacer varias claridades. En primer lugar, yo creo que hay un tema en donde, si bien se supone que la UPC se paga de forma anticipada, no necesariamente ha sido el caso. Y en enero de este año, usualmente eso llega, digamos, como 4 pagos durante el mes. En enero de este año fue la primera vez desde que yo tengo historia en el sistema que en enero no se pagó la UPC, sino se pagó la primera semana de febrero. La UPC de febrero, por primera vez, se terminó de pagar en marzo. Se hicieron unos pagos y digamos que esto empieza a generar unos problemas importantes. ¿Por qué dentro del sistema las reglas son 60 días? Por varias razones y acá también Jorge me puede apoyar. Uno es se presta hoy el servicio, pero no necesariamente el servicio se factura hoy. Hay unos procesos de facturación al interior de las IPS en donde unas son muy eficientes y lo hacen muy rápido, pero otras se demoran muchos meses e incluso años para pasar las facturas. Se tiene 60 días porque se tiene que hacer esa auditoría de que el servicio efectivamente se prestó a quien se dijo que se hizo y además sobre la pertinencia de la prestación del servicio, que no es un tema mecánico, sino es un tema que requiere unos procedimientos y digamos y unos criterios que son importantes. Yo puedo responderle por las EPS de ACEMI. Dentro de las EPS de ACEMI, la última información que está disponible es la de septiembre, que es la información que ha colgado la superintendencia, y 9 de cada 10 pesos de deuda estaba a 60 días, que es el plazo normal y regular. Dentro de presupuestos máximos, no sé si alguien me ayuda cerrando un micrófono. Alguien que Okay. tenga un micrófono prendido, que hay un poco de ruido, por favor. Gracias.
dentro de presupuestos máximos es muy importante porque presupuestos máximos supuestamente se hace como, es un avance frente a lo que teníamos de recobros, ¿cierto? Entonces, ya se sabe que va a haber unas prestaciones que están por fuera del plan de beneficios y se hace un estimativo. Ese estimativo todos los años ha sido tremendamente deficitario. Fue deficitario en 2020, fue deficitario en 2021 y fue deficitario en 2022. A hoy, el ajuste, porque eso es clarísimo por la normatividad, por la Corte Constitucional, que eso es un pago directo del Estado y que el Estado es el que tiene que pagar, aún hoy tenemos pagos pendientes desde 2020. Entonces, un poco acá diciendo una cosa muy parroquial es, pues del cuero salen las correas, ¿cierto? Y si el Estado, que es el que tiene que pagar los presupuestos máximos, no le paga a las EPS, pues esa cadena, como decía Jorge, continúa. Entonces, no hay pagos para las IPS, no hay pagos para los farmacéuticos y demás. Por presupuestos máximos, no hay ningún pago administrativo para las EPS. Poco lo que le toca a las EPS es de alguna forma prestar la plata, volvemos un poco a la lógica, recuerde, preste la plata, yo le pago, pero no se les termina pagando completo. Porque entonces hay, por ejemplo, medicamentos que tienen un tope establecido y reglamentado, pero resulta que ese medicamento nadie lo vende a ese precio. Entonces la persona termina poniendo una tutela y esa tutela opera como un título legal, que es la única forma en la cual la EPS puede comprarlo a un valor mayor, porque si no hay un delito, digamos, ahí de utilizar recursos para una cosa que no son. Entonces, acá realmente hay un tema de fondo y me encanta su pregunta, Diego, muchas gracias, que se llama la suficiencia de recursos. Entonces, ¿sí cómo se están quedando con la plata? No nos están quedando con la plata. En las estadísticas y en los datos oficiales de la superintendencia, usted verá que incluyendo 2022, vamos a tener 5 años seguidos de pérdidas de las EPS. Porque las EPS tienen que poner de su patrimonio para terminar de pagar las prestaciones de servicios de salud. Entonces, acá mucho se ha hablado de ser administradores financieros. Esa es como la forma en la cual en este debate se ha referido a las EPS. Y si eso fuera así, pues no tendrían que poner de su patrimonio para pagar y asumir ese riesgo. Y acá, si vamos a ser administradores financieros, pues de una vez, yo creo que lo mínimo sería que nos dijeran cuál es la cuenta en donde se presenta esa factura de los billones de pesos. Para 2021 fueron 5 billones de pesos, que fue la pérdida consolidada del sector asegurador para que sea reconocida por el Estado. Pero como estamos en la lógica de aseguramiento, eso lo tiene que asumir la EPS. Entonces acá hay un tema de suficiencia de recursos, que es un tema profundo y que yo creo que esta reforma puede ser una ocasión para poder entrar a tratarlo de fondo. Bien, entonces estamos ya sobre el tiempo. Le vamos a dar un minuto más al doctor Toro para que cierre, pero antes voy a leer una... Ricardo, estás en mute. Otra vez la tecnología. Perdón. Decía que le vamos a dar un minuto más al doctor Toro para cerrar, ya estamos sobre el tiempo, pero en el chat hay una intervención breve de Jorge Hernán Trejos de Cali, que la voy a leer, y dice Jorge Hernán Trejos: la reforma es idealista. Por ejemplo, los sistemas de información requieren billonarias inversiones iniciales, las EPS ya las han hecho. Las EPS han hecho inversiones en equipos y eso no se compra de un día para otro. Han hecho inversiones en infraestructura y logística y eso requiere billones. Quizás Jorge Hernán Trejos también se refiere a las IPS. Adelante, doctor Toro. Mira acá. Para contestarle a Diego y un poco contextualizar la respuesta que da la doctora Paula. Diego, yo creo que es el momento y la reforma y es el espacio, pero te digo, el país sí requiere de una reforma, porque yo sí creo que es el momento oportuno de que pongamos cuentas claras y procesos claros para un tema de futuro, ¿cierto?, al ejercicio. Ese tema de los giros, ese tema de los costos, ese tema de la oportunidad misma que tiene el sistema de calcular, hay discusiones muy grandes en el cálculo mismo del OPC. Yo siempre he planteado, ¿será que los recursos de la OPC están alcanzándole al país con un sistema totoya? Acuérdate que nosotros tenemos, a diferencia de otros países, un sistema con un plan de beneficios supremamente amplio, donde no hay negación de atenciones. Tenemos el ejercicio de la tutela que le permite
al usuario reclamar atenciones de servicios de salud, de pronto no presupuestados, de pronto no dentro de la estructura financiera. Entonces yo sí creería que en este momento es un momento histórico para que entremos en esa oportunidad de poder sentarnos todos los actores con reforma o sin reforma, pero a darle una solución sistemática y estructural a todo el tema de flujo de recursos del modelo. Bien, está levantando la Doctor, mano. doctor, Adelante, regáleme Diego. 30 segundos. Yo dejo algo en el aire, no tanto para que me lo contesten, sino para, para que, digamos, ustedes que son los expertos lo podamos tener en cuenta. Adelante. Y me gustaría también llevarlo a la UTL en el momento en que lo podamos trabajar. Yo tengo un concepto sobre la liquidación que viene haciendo el Estado. El Estado viene y da una habilitación a unas EPS, tiene la obligación normativa y constitucional de hacer vigilancia y control sobre las mismas y no lo hace. Y posterior a cierta cantidad de tiempo, entonces aplica una liquidación mediante actos administrativos, nombra un liquidador y esto se viene a quebrar la mayor cantidad de IPS del país, las privadas, porque finalmente a las públicas el gobierno finalmente termina inyectándoles dinero, pero viene y lleva a la quiebra a las IPS privadas. Ahora, si la salud del país es de rango constitucional, y el dueño de la obra o labor o de la obligación es el Estado, y el Estado mismo es el que habilita a las EPS y posteriormente es quien deshabilita o inhabilita estos permisos para seguir prestando servicios de salud o para seguir dentro del aseguramiento. Podríamos decir que con el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, donde hablamos de la solidaridad por ser beneficiario de la obra o dueño de la obra, el Estado estaría en la obligación, el Estado colombiano, de pagar todos los dineros adeudados a las IPS, prestadoras de servicios de salud, por cuenta de las liquidaciones que el mismo Estado ha ordenado. Es decir, el dueño de la obra facultó a unos segundos para que hicieran su labor, aún siendo constitucional y sin desligarse de la responsabilidad. Posterior a ello les quita la habilitación y el dinero se pierde. Hoy estoy haciendo de abogado de las IPS privadas porque a mí me parece que a quien quiebran son a las privadas. Que sí me hago entender, a los públicos vaya y venga, pero las quiebra. Entonces a mí me parece que hay aplicabilidad del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, donde dice, señores, el dueño de la obra es el Estado y es quien tenía que hacer vigilancia y control, y por falta de vigilancia y control no se logró el cometido, por ende tiene que ser el Listo, pagador. Diego. Gracias. Breve comentario, doctor Toro. Gracias, Diego Álvarez. Diego. Micrófono, doctor. No, Diego, muchas gracias, y ya que estás en la UTL tendremos la oportunidad de ir a visitarte y comentar varios escenarios allí en el ejercicio. Yo quiero decirle a todas las personas que nos acompañan mucho que este es un momento histórico de construcción conjunta y de diálogo permanente. Con eso terminaría yo, Ricardo. Bien.